Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la tercera unidad. En esta tercera unidad vamos a ver una lección que se llama Análisis de la investigación cualitativa. El análisis de los datos cualitativos parten también de las características del problema de investigación, la pregunta de investigación. Recuerden que todo está relacionado. Yo no puedo plantear un problema de investigación o una pregunta, hacer un aspecto teórico distinto y unas herramientas que no tienen nada que ver con la pregunta. Todo está encaminado. Cuando yo voy a formular un proyecto de investigación, yo tengo que tener claro cuáles son los problemas, el problema de investigación, los objetivos, la justificación y relacionado con mis técnicas de recolección de información, y así mismo va a ser el análisis. El análisis es un producto del proceso de recolección de información, donde hay unas técnicas de carácter secundario y unas técnicas de carácter primario, donde hay un cúmulo de información que requiere ser entonces analizada. O sea, ya viene el momento donde ya tiene que haber un esfuerzo mayor a nivel intelectual, a nivel disciplinar, a nivel académico, a nivel de escritura, de lectura, para poder dar unos resultados y una respuesta a ese problema de investigación y a los objetivos de investigación. La etapa de recolección no puede concluirse hasta que exista la certeza de que tiene toda la información necesaria. O sea, yo tengo que ir, a medida que yo voy recolectando los datos, voy sistematizando los datos, voy organizando los datos y voy dándome cuenta también que hay una saturación teórica para poder decir que ya voy para el momento del análisis. Según Coffey y Atkinson, señalan que el análisis es la investigación social, implica una decisión basada en el enfoque, en los estilos de trabajo. Es importante porque cada grupo de investigación, cada equipo de investigadores tiene también una apuesta y un estilo de trabajo claro a la hora de analizar los datos, y porque hay una infinidad de instrumentos, herramientas, software que permiten también esos análisis y entender esos datos y ese tratamiento de los datos. Tenemos entonces que es importante entonces el momento de generación de información, reducir los datos de esa generación de información. Los reduzco entonces a partir de nombrar la información, porque también en el diseño de la recolección de información también yo tengo unas categorías preliminares, que tienen que ver con los aspectos de ese problema que yo voy a investigar, que yo estoy investigando, unos análisis de los datos y una comprensión y unos hallazgos. Entendemos entonces que para hacer análisis hay que hacer una lectura de eso que se produjo en el marco del proyecto de investigación, en el desarrollo y ejecución del proyecto de investigación, y se proponen tres niveles de lectura de esa información. Estamos hablando de memos, actas, protocolos, estamos hablando de transcripciones de entrevistas, diarios de campo, o sea, una variedad de datos cualitativos, de información que ya está sistematizada, y yo tengo que hacer una lectura de superficie, de análisis y de interpretación. La lectura inicial de los datos es el nivel inicial que permite al investigador familiarizarse con esa información, reconociendo algunas temáticas centrales de que están hablando. ¿Cuáles son esas temáticas? Esas temáticas están en consecuencia con el sistema categorial preliminar. Hay otros datos nuevos, hay otros temas nuevos, estoy leyendo a nivel superficial. Luego una lectura analítica que ubica, que diferencia, que organiza, que identifica las categorías emergentes, es decir, lo novedoso. Empiezo a nombrar porque también empiezo a entender la información, empiezo a nombrarla de otra forma, empiezo a agruparla con ese todo, a separar las partes. En estos momentos se utilizan matrices, diagramas, y hay ya una lectura interpretativa que permite encontrar sentido, interpretar, relacionar eso con lo teórico, relacionar eso con los objetivos, relacionar con las categorías emergentes, cómo las categorías emergentes se vuelven entonces categorías centrales de la investigación, y con ese contexto donde yo estoy analizando los datos. También ese análisis de datos cualitativos implica también entender los contextos donde está situada y donde se produce la información y el conocimiento. Entonces hay un contexto sociopolítico entendido como el ámbito de configuración situacional, espacial, temporal. ¿Qué estaba pasando en Medellín?
Estamos hablando del 2000. ¿Qué estaba pasando en Medellín en el 2000? ¿Qué estaba pasando en Medellín en los 80? ¿Qué está pasando en Medellín actualmente a nivel del contexto sociopolítico? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son? Si estoy hablando sobre el tema del homicidio en Medellín, el tema de la convivencia en Medellín, entonces yo tengo que saber cifras actuales, qué está pasando, cuáles son las políticas que tiene de seguridad el actual alcalde de Medellín, o a nivel general, a nivel de Colombia, pero también hay un contexto cultural, hace referencia a las condiciones de vida, prácticas, hábitos de esas personas en ese contexto situado y específico que yo estoy analizando. ¿Qué está pasando entonces en la Comuna 4? ¿Qué está pasando en los corregimientos? ¿Cuáles son las prácticas cotidianas? ¿Cómo se cubre la gente a nivel, o cómo se protege la gente? ¿Cuáles son las redes de apoyo que tiene para poder enfrentar la inseguridad en Medellín, los homicidios? ¿Cuál es el nivel de percepción que tiene frente al tema de la seguridad en Medellín? Y un contexto relacional, hace mención a las acciones comunicativas, los encuentros dialógicos, los sujetos expresan sus relatos e interpretan sus discursos y sus proyectos con otras personas, hacen alianzas, tejen relaciones, dialogan, construyen, hay espacios comunicativos, hay espacios de alianza, hay espacios de participación y organización. Entonces esos datos primero se leen a nivel de lo superficial, de la profundidad y de la interpretación, pero también se leen a partir de los contextos donde está situada esa información y donde hacen parte los sujetos. Hay unos momentos, por ejemplo, Galeano y Corbin Strauss tienen una serie de momentos también para analizar, y recuerden que eso tiene que ver también con los estilos de investigación que tenemos los investigadores. Entonces hay momentos para la transcripción y edición de la información, donde se digita la información, donde ya está en unos archivos esa información. A partir de la lectura lo que se hace es tematizar, codificar esa información, nombrar esa información a nivel de lo teórico, pero a nivel también de lo empírico, cómo lo dicen los actores sociales, qué palabras utilizan en ese contexto determinado, cómo se expresan para decir tal situación, y luego empezamos a agrupar los temas comunes, y esos temas comunes van a partir de entender una categoría de análisis. Luego de agrupar, organizar esos temas comunes, empezamos a nombrarlo, pero a nivel teórico, y agrupar esas categorías, esas partes de ese todo en un solo cúmulo temático disciplinar que está nombrando cultura política de los jóvenes, está hablando de una realidad empírica, pero también de una realidad teórica, disciplinar, desde la ciencia política está hablando que hay una categoría específica y que hay unos componentes que hablan de esa forma y de esos rasgos de cultura política que tienen los jóvenes en Medellín, por ejemplo. Y ya luego está la parte de la escritura del informe. Hasta acá entonces va la lección sobre el tema introductorio del análisis de los datos cualitativos.